Bueno, vamos por la clase 7B, hoy es lunes 17 de mayo del 2021, vamos por la clase 7B de la asignatura Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina, de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y mi nombre es María Clara Arete y soy la titular de la materia. Bueno, estuvimos trabajando en la clase 7A la función de la metáfora, que así, ¿estás ahí, Candela? Bueno, no sé con quién estoy porque no veo a nadie, veo a todos muteados y no veo las, ahí veo un chat. Bueno, así vamos a llamar la clase 7A y ahora vamos a continuar justamente pensando las estructuras clínicas. Las estructuras clínicas, en el forzado mapa de la clínica, forzadísimo mapa de la clínica, que nosotros justamente pensamos, gracias a, se me ocurrió ese título a partir de un escrito de Lacan, que se llama La subversión del sujeto, que él habla del forzado mapa de la clínica. Si Lacan habla del forzado mapa de la clínica, nosotros para no tener, no contando con toda la erudición y todo lo que saben Lacan y todo lo demás, esto sería un forzadísimo mapa de la clínica, de ahí el uso del superlativo, ¿no? Pasar del forzado mapa de la clínica al forzadísimo mapa de la clínica por el esfuerzo superlativo que implica esto. En la clase anterior justamente hablamos de la capacidad de metáfora como una capacidad justamente de lo que se entiende que es la estructura neurótica. La estructura neurótica entendiéndose con lo que habitualmente se plantea, que es tener juicio de realidad, poder hablar, no alucinar, estar, digamos, con todas las funciones psíquicas que fuimos viendo, actitud, atención, todo como normal. Actitud, atención, memoria, conciencia, actividad, juicio, pensamiento, etc. Y también lo que les hemos dicho es que la normalidad está hecha de la normalidad. Quiere decir que una persona está medianamente, digamos, cuando se habla de la atención, puede estar mayor o menormente distraída, ¿no? Che, ¿hay alguien? ¿Están ahí? ¿Alguien está ahí? ¿Se me escucha? Sí, sí, profe, se escucha bien. Sí, se escucha re bien. Bueno, estamos acá. Bueno, muy bien. Bueno. Entonces, si no es medio complicado, es como, ven ahí cómo uno necesita del otro para hablar, porque una cosa es yo filmara la clase sola acá en mi casa a la mañana y se las mandara, pero ahí esto es interactivo porque necesito de la interacción de ustedes. Bueno, entonces, la estructura, las funciones psíquicas, justamente tomadas de la psiquiatría clásica, están tomadas desde que funcionen en el paciente tiene que estar euproséxico, ¿no? De alguna manera tiene que tener la memoria SP sin particulares, que estar eumnésico, todo eu. Pero sabemos que la realidad, la constitución es que uno está como puede, ¿por qué? Porque está alterado por las cosas de uno y por las cosas de afuera, del adentro y del afuera, como hablamos en la sensopercepción, que era justamente la situación de ¿qué es la sensopercepción? Es la función que justamente nos conecta el adentro con el afuera, que es la memoria, lo que nos conecta con el pasado, con el presente, mejorablemente dicho, por esto que se trajo de Spinetta, en el sentido de volvemos a vestigios del futuro. Entonces, ¿qué es la memoria? Es poder hacer justamente lo que nos conecta con el pasado. ¿Ven cómo cada función psíquica, aunque parece antiguo y todo lo demás, si uno trata de entenderlo, de darle un golpecito metafórico a cada función psíquica, también va a encontrar al sujeto en cada una de estas temas que hemos venido hablando. Entonces, en el forzadísimo mapa de la clínica, nosotros lo que queremos transmitirles es que hay, para el psicoanálisis, basado en el psicoanálisis, que ha tenido una gran influencia sobre lo que fue la psiquiatría del siglo XX, una enorme influencia en lo que fue en la psiquiatría del siglo XX, vamos a tener tres grandes estructuras. La neurosis, que es la normalidad, ahora lo vuelvo a retomar, lo que es, y la psicosis. Y después están los fenómenos o estructura perversa, pero lo vamos a tomar más
como rasgo perverso y no tanto como estructura. Vamos a tomar más la neurosis y la psicosis. Después vamos a hablar del territorio intermedio, pero la neurosis y la psicosis. Quiero dejar bien en claro lo que planteé en la clase anterior. La neurosis no es necesariamente neurosis sintomática. Cuando nosotros decimos está muy neurótico o muy neurótica, lo que queremos decir es que está muy sintomática. Habitualmente, en el discurso habitual, no, en el discurso un poco, podría decir, vulgar, de cómo se toman estas palabras, ¿entiende? Entonces, se confunde neurosis con sintomático, con alterado, y no es eso. Lo que ustedes tienen que aprender en esta clase, y tienen que dar cuenta después de que lo han entendido o qué piensan con respecto a esto, es que la neurosis, para lo que implica el psicoanálisis, es la posibilidad de habitar en el discurso, de tener un lazo social, criterio de realidad y poder vivir y dejar vivir, vivir y hacer vivir, ¿no? Entonces tiene que ver justamente con que hay algo del orden del deseo de cada persona en la neurosis que está reprimido, que cada persona no conoce estrictamente cuál es su deseo, sino mediante la interpretación, porque el deseo tiene un formato de metáfora, entonces le resulta, uno no lee todas sus metáforas, por eso se va a analizar. Cuando uno se va a analizar es porque uno entiende que no lee todas sus metáforas, ¿sí? Entonces, como uno no entiende sus metáforas, se va a analizar. ¿Y qué son esas metáforas? Lo que Lucio me preguntó, Lucio Cerelli me preguntó al finalizar la clase anterior, ¿qué significaba histeria, fobia y neurosis obsesiva? Que son justamente las formas en que se presentan los síntomas. Y como planteamos también en la clase anterior, los síntomas son equívocos. Entonces, las personas no entienden qué significa y qué les pasa cuando les pasa eso de lo que padecen. Y entonces consultan a un médico. Ustedes saben, les vuelvo a decir por enésima vez, que el psicoanálisis es una práctica que pueden realizar los médicos, las médicas, los psicólogos y psicólogas, y hasta para Freud, aquellos que no siendo médicos y psicólogos, ni psicólogos, tienen una formación particular en psicoanálisis. Entonces, quiero que se vayan de esta materia entendiendo que aquel que por ahí en el sello de la Facultad de Medicina dice especialista en psiquiatría y psicología médica, ustedes tienen que entender qué práctica desarrolla. ¿Por qué esa especialidad solamente en esto se los voy a tomar en el examen? Porque por lo menos que quede esto claro. Cuando en mi sello de médica dice doctora María Clarareta, especialista en psiquiatría y psicología médica, ¿eso habla de mi práctica? Habla de que yo di un examen y que hice la residencia de psiquiatría, que fui instructora de residentes de psiquiatría y de psicología también, un montón de años en el IGA, etc. Pero ¿habla de qué práctica desarrollo? No. Cada uno que estudia psiquiatría y psicología médica después tiene una orientación, y esa orientación es lo que va a guiar la práctica. Entonces habrá cognitivos conductuales, psicoanalistas o psiquiatras que solamente hacen receta para la medicación, hacen una práctica basada en la psicofarmacología y en cierta cuestión, digamos, acotada a ella. Quiero decir algo, a mí me parece que es muy importante que ustedes entiendan esto, porque yo creo que hay que mejorar la calidad de la gente que se dedica, la especialidad se sigue llamando psiquiatría y psicología médica, aunque hay algunos cursos de especialistas en salud mental, ahí se abre todo un debate que no es mi intención trabajar hoy acá, que lo trabajamos en la clase de número 1, creo, pero que es muy importante que ustedes entiendan que sus colegas médicos pueden decir especialista en psiquiatría y psicología médica y están en las antípodas de lo que yo les explico, porque lo único que van a hacer es solamente medicar o hacer una función más administrativa de lo que es un tratamiento. En la Facultad de Medicina está, digamos, creo que la especialidad se modificó. Sí, hay especialistas en salud mental,
Lo que no sé es el colegio médico de la no sé, el colegio médico de con las provincias de Buenos Aires, si dice especialista en salud mental, o eso es un curso. De todas maneras, la residencia sí es residencia en salud mental. El título que yo tengo es especialista en psiquiatría y psicología médica, y el título que obtuve de la residencia era residencia en psicopatología. No sé cuál es tu experiencia y cuál es la experiencia de Candela. Son las dos médicas. No, perdón que interrumpí, solamente quería ponerlo en el chat. Antes era, sí, yo tengo el de psicología y psiquiatría, pero ahora se modificó y en el Sistema Nacional Único de Residencias es psiquiatría médica. Eso quería aclarar. Psiquiatría porque médica, en el colegio no recuerdo. ¿se llama psiquiatría médica? Sí. Bueno, más confuso todavía, ¿no? Más confuso aún, digamos, ¿no? Entonces, psiquiatría médica, yo qué sé. Bueno, entonces a ustedes eso no les dice mucho de lo que es la práctica de los colegas, ¿eh? Ustedes tienen que saber, bueno, sí, fulano de tal es especialista en psiquiatría, pero ¿practica qué? Practica el psicoanálisis, es conductista, es... Porque otra cuestión es cuando los psiquiatras o los que hacen salud mental se juegan en el sentido de que, bueno, yo no tengo ninguna, soy ecléctico. Básicamente ecléctico es que no sabe nada, no tiene como una especie de confusión mental, en el sentido de que hace un poquito de todo sin saber mucho. Porque estudiar y dedicarse a una práctica en particular, a una teoría, y sostener teórica y prácticamente la cuestión lleva muchísimo tiempo de lectura, de práctica, de interrogación, de escribir trabajos, de hablar con los colegas, presentar trabajos, escribir libros. No es fácil. Así que cada uno de ustedes quiero que, no es que todos vayan a dedicarse a la especialidad, yo lo entiendo perfectamente, pero que ustedes entiendan esto. Y esto sí se los voy a preguntar. ¿Qué implica para cada uno de ustedes de acá en más cuando ustedes vean un sello que dice especialista en psiquiatría y psicología médica o especialista en psiquiatría médica, como aclara la doctora Darling, que la verdad que me resulta aún más confuso? Pero vamos a verificarlo, Bárbara. Profe, que también es importante para los pacientes en realidad, porque ellos también, ¿qué enfoque necesitan? Perdón, a ver si te veo, pará. Sí. A ver, ¿quién está hablando? Yo, Lucio. Dale, a ver, Lucio, sí, a ver, no sé por qué. Pará, a ver, ahora sí, ya está. Dale, que también es importante para los pacientes, porque cuando buscan un profesional, que ellos sepan qué enfoque va a dar ese profesional, porque si no se entiende por ahí muy bien. Dice psiquiatría y psicología médica, y qué tipo de psicología usa, es importante también para uno como paciente, aunque no tenga por ahí alguna enfermedad que tiene que medicarse o lo que sea, saber qué estrategia va a usar el profesional, cuánto va a durar, eso también sirve. Por supuesto, creo que también lo que está en juego es que sepa quién lo va a derivar, porque por ahí vos le preguntás a la persona, al profesional, y te lo dice de una manera también ambigua. Entonces, yo lo que quiero es que justamente ver que esto que tendría que ser un signo, porque no dice psicoanalista abajo, yo lo que escribo como María Clara Areta, psicoanalista, médica psicoanalista, especialista en psiquiatría y psicología médica. Bueno, pongo eso. Médica psicoanalista, especialista en psiquiatría y psicología médica, que es el título que me dio el colegio. Entonces, lo que está en juego es que ustedes entiendan que no únicamente los pacientes que hay que medicar van al psiquiatra porque son los graves, y entonces los otros van al psicólogo. Eso es, a ver, así como ustedes por ahí entendían que cuando se vomita después de una borrachera porque les da un ataque al hígado, y ahora entendieron que es una gastritis, bueno, porque entienden cosas, porque van entendiendo cosas, tienen que entender esto también. No pueden salir de la facultad entendiendo que los que van al psiquiatra están graves, y los que están menos graves van al psicólogo. Eso es un error, una burrada. Ustedes lo que tienen que entender es que la práctica de una práctica terapéutica quiere decir de estar en una práctica que tenga que ver con el mejoramiento del paciente por técnicas verbales, por técnicas psicodramáticas, etcétera, lo que fuese, depende de lo que esa persona hizo. Todos los psicólogos nos llevan adelante la misma práctica, y no entendemos, digo práctico y no psicología, ¿no? Porque la psicología
es una forma amplia de entender la conducta del paciente y la práctica del psicoanálisis es otra cosa. El psicoanálisis no es una psicología. Si quieren, otro día se los explico más ampliamente, pero no es una psicología. Porque justamente se plantea esto de la metáfora, la equivocidad, y que no hay signos y no tiene una operatoria universal, sino una operatoria en donde toma el caso a caso del paciente. Entonces, ¿qué nos enseña esta cuestión donde, entonces, los médicos que tienen en su sello la especialidad psiquiatría y psicología médica, ustedes tienen que hacer el trabajo antes de derivarlo, de saber a quién derivan, porque qué práctica realiza. Y bueno, eso lo averigua cada uno con a quién le deriva el paciente, ¿se entiende? No vamos psiquiatra, así si voy al psiquiatra porque es más grave, ¿qué tiene que ver? Hay psicólogos que atienden la psicosis de forma excelente, bueno, no medicarán la psicosis, pero bueno, tienen otros médicos que hacen la psicofarmacología, pero que atienden psicóticos. Todos mis ex residentes psicólogos, María Marta es una, María Marta Guerra, fue de trabajos prácticos, es psicóloga y atiende pacientes psicóticos, no los medicará, eso lo hace el médico, pero eso que tiene que ver, que el psicólogo atiende pacientes, es una vulgaridad, una cuestión de desconocimiento que ustedes tienen que aprender porque tienen una responsabilidad con respecto a eso. Entonces, si tomamos las 3 neurosis planteadas por Freud, quiere decir que tienen principio de realidad. Según Lacan, hacen vínculo social. Hacen vínculo... The last 50 years, food has turned into a commodity. Hola, ¿sabés quién quiere hablar? No, ¿fue una interferencia? Bueno. Entonces, vamos a plantear, en principio, las 3 estructuras, las estructuras vamos a plantearlas así: neurosis, psicosis y un territorio intermedio. Entonces, la neurosis mantiene el criterio de realidad, está sostenida en la estructura de la metáfora, y Freud describió 3 estructuras clínicas que son, dentro de la estructura de la neurosis, planteó histeria, neurosis obsesiva y fobia. ¿Con qué diferencias hay? Yo voy a tomar algo que se plantea habitualmente cuando se enseña esto, que es esto. La estructura que arma a las neurosis como tal es la histeria. ¿Por qué? Porque la histeria, se podría decir, tiene algo de la dimensión del deseo, que es un estructurador de esto. Tienen que leer lazo social, tienen que ver la clase de lazo social que di hace unos años para entender esto también. La histeria lo que muestra son sujetos que tienen un deseo del orden insatisfecho, que están insatisfechos con lo que hacen. Entonces uno podría decir, ¿quién no es histérico? ¿No? Porque la estructura del deseo es histérica, es de insatisfacción. Queremos una cosa y al tiempo esa cosa nos aburre, nos cansa, y entonces podemos hablar de lo que implica, digamos, la dimensión de lo que es la neurosis histérica, la histeria, como un mecanismo en donde se expresa la insatisfacción del deseo. ¿Cuáles son los síntomas histéricos que habitualmente aparecen y que, bueno, cierto grado de ansiedad, lo que hemos visto un poquito para lo que eran las expresiones de la angustia, la expectación ansiosa, los trastornos neurovegetativos, como puede ser la diarrea, la dimensión de lo que llamamos los trastornos corporales. ¿Por qué? Porque la histeria, tal como se describió en su momento históricamente, presentaba un mecanismo central que es la conversión. Conversión. ¿Y qué significa? Que toda la carga psíquica la vuelca en el cuerpo. Entonces aparecían lo que eran las conversiones típicamente histéricas de comienzo del siglo XX, ¿no? Que eran las chicas haciendo el opistótonos, ¿no? Que es una curvatura de la espalda, haciendo unas crisis muy semejantes a lo que es la crisis del gran mal en la epilepsia. Entonces ahí aparecían los ataques histéricos completos. ¿Se ven ahora ataques histéricos como al comienzo? Profe, ¿podés repetir qué es la conversión? Sí.
La conversión es, María, sí, la conversión es el mecanismo psíquico típico de la histeria que hace que la carga psíquica se traslade al cuerpo con algún fenómeno del orden de displacentero, como puede ser emergencia de angustia, expectación ansiosa, fenómenos neurovegetativos, colon irritable, tos histérica, antes se hablaba de ceguera histérica, trastornos, por ejemplo. Está muy conectada la histeria, ¿no? ¿Se acuerdan que en primer año habíamos visto a Isabel, a la paciente de Freud, que tenía ese trastorno que se llamaba ataxia basia, que tenía esa dificultad para caminar porque Freud, cuando empezó a atender las histéricas, estaba estudiando las afasias y las parálisis histéricas. Ven que la dimensión del cuerpo es el territorio donde se juega la histeria. La dimensión de lo que ahora muchas veces aparece como disfonía, como me duele el cuello, tengo el dolor de cabeza, me siento mal, ay, estoy asténica. Últimamente la gente viene muy descompensada por orden de lo que estamos viviendo, obviamente, pandémicamente. Por ejemplo, con un síntoma que últimamente lo he escuchado más que en toda mi práctica de analista, que es el vértigo. El vértigo, que está descrito por Freud como uno de los elementos que aparecen en los episodios de angustia, en los así llamados panic attack por el DSM. Después les voy a explicar qué es. Que es un manual, yo te los explico, León, en una clase, es un manual de psiquiatría que hicieron los norteamericanos para vender medicamentos. Voy a mostrar. Tiene este libro pequeño y otro libro más grande que no lo encuentro por acá, el DSM, que es lo que nosotros no seguimos. Nosotros vamos a enseñarles una clínica que es una clínica estructural, no una clínica del trastorno como es la del DSM, ¿sí? La clínica del DSM es una clínica del trastorno, y nosotros lo que les estamos tratando de explicar es como en farmacología, una clínica estructural. ¿Se acuerdan cómo les enseña el doctor Kroll, que dice, yo no les puedo enseñar cómo funciona cada uno de los medicamentos, les enseñan de tal manera que ustedes, entendiendo los mecanismos y entendiendo la funcionalidad, van a poder ir comprendiendo las dificultades que se les van presentando en la clínica. Mi idea es la misma. Entonces, la histeria es la tendencia a trasladar al cuerpo cierta carga psíquica con un grado de displacer. Podemos decir que las neurosis es casi sinónimo de la histeria. ¿Por qué? Porque la neurosis obsesiva, dice Lacan, es un dialecto de la histeria. Es un dialecto de la histeria. Entonces, ¿cómo aparece el deseo de la histérica y en el histérico? Porque no es una cuestión de mujeres la histeria. La histeria aparece una persona con el deseo increíble, cómo lo mental está relacionado con los problemas físicos. Absolutamente, Emily, absolutamente. Así es. La ansiedad, el dolor, la angustia, está absolutamente. Entonces, la histeria no es cuestión de mujeres. La mayoría de los seres humanos neuróticos somos histéricos, pero no sintomáticamente histéricos. ¿Qué hace el psicoanálisis? Reduce los síntomas y hace que en la interpretación y el trabajo analítico el paciente, aquel sujeto, digamos, que entra sintomático, salga rectificado, salga mejor conectado con la realidad, tenga mejor tolerancia a la frustración. Vamos a repasar algunos síntomas, algunos elementos, algunos signos que pueden aparecer en la histeria. El deseo, es un lapsus. Deseo como insatisfecho, la capacidad, la tendencia que tiene el sujeto histérico de la carga psíquica, trasladarla al cuerpo mediante determinadas patologías. En general, las clásicamente descritas son las parálisis, afasias, los trastornos motores son muy descritos, y que ahora podríamos decir las fibromialgias, por ejemplo. Todos tienen fibromialgia. Bueno, hay algo del malestar en la cultura, como aprendimos en primer año, que tiene que ver, y que también retomamos ahora,
obviamente, que tiene que ver con que, bueno, si uno tiene que aguantar, quedarse dentro de la casa, tener que trabajar, tener que aprender cómo dar las clases por Zoom, subirlas al Zoom, ver si ustedes están conectados o no, hacer la reunión de primer año, de cuarto año, yo qué sé, todo eso, esa es una carga que viene de afuera que uno tiene que tramitar. Y bueno, cada estructura la tramita de una manera diferente. Y hay algo puesto en el cuerpo que el histérico y la histérica hacen. También la histérica y el histérico lo que hacen es una dimensión de... son personas habitualmente que se conectan con el otro de una manera más seductora, más atractiva, más amable y a veces un poco alocada, ¿no? Cuando, por ejemplo, aparecen esos hombres o mujeres, o la orientación que tengan, entre hombres y mujeres, que aparecen como, yo te voy a decir la verdad. ¿Vieron cuando la gente dice no tiene filtro? En general, cuando la gente dice, uy, esta no tiene filtro, ayer me hablaban mis hijos de una persona en particular que, yo, pero es que no tiene filtros políticos, se pelea por la grieta. No, me dice la mujer de uno de mis hijos, ¿no? No, pero para nada no. Por ejemplo, ve entrar a, no sé, una conocida y le dice, che, vos estás más gorda, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿eso qué implica? Implica que la histérica tiene también con la verdad una particular forma de ser. Cree que la verdad debe ser dicha. Como dice Nabel Salafia, es una gran psicoanalista de Buenos Aires, la verdad a la histérica le quema en la boca y la dice. Pero eso aparece como sintomatología, porque para decir la verdad hay que tener condiciones. Uno tiene que evaluar las condiciones. Ustedes lo saben y lo están trabajando en el laboratorio de habilidades clínicas, ¿no? Para que uno pueda decir algo del orden de la verdad, de esa conexión entre las palabras y las cosas, tiene que haber condiciones. Condiciones de uno, de cómo lo va a plantear, condiciones de quién lo va a escuchar, condiciones ambientales para uno poder decirlo. La histérica o el histérico es el tipo que te dice algo porque le dice algo, bueno, choto de entrada porque cree que como a él lo asiste la verdad, lo puede decir. En general es una de las características. Ahora, estos son los síntomas. La estructura es el deseo. La metáfora que funciona como deseo insatisfecho. Los síntomas que aparecen pueden ser estos. Entonces, la neurosis puede ser sintomática o menos sintomática, rectificada. Entonces ahí uno puede ver que si una de las características de la neurosis es la intolerancia, la baja tolerancia a la frustración, hay personas que tienen una tolerancia a la frustración mayor y que son más comprensivas y entendedoras del otro, y hay personas que son básicamente insoportables. Entonces, uno lo que puede evaluar con esto es cierto rasgo sintomático, de alguna manera fuera de punto de lo que implica la estructura en el lazo social. Entonces, la histérica con el mecanismo de conversión, con el mecanismo justamente de su deseo insatisfecho, el histérico, por ahí plantean cierta dimensión, demandan de una manera a veces muy exigente ser amados, ser atendidos constantemente, ¿sí? Profe, Mandan con mucha fuerza la atención hacia ellos. ¿Sí, Barbie, querés decir algo? profe, no, yo tengo una, me Perdón, quedé con una duda porque ¿quién habla? soy yo. Julieta. Sí, porque dijiste que en la histeria la persona tiene falta de filtro, pero no tiene, ¿Quién no te entendí? ¿Tiene? que en la histeria la persona tiene falta de filtro, que la persona dice, cree que la verdad tiene que ser dicha, pero eso de las enfermedades psicosomáticas no tiene que ver con la persona, no decir de la persona guardar para sí mismo los sentimientos y eso, y entonces... Una palabra que yo no entendí, que por ahí alguien me puede decir, cuando definiste qué es la histeria, hay como una palabra por
por la grieta idiomática que no comprendí, filtros, no tiene filtros. Gracias, Nahuel. Quiero decirte algo. Yo en ningún momento dije trastorno psicosomático. Me cuidé muy bien de no decir psicosomático. Dije cuerpo, porque la histeria es poner el síntoma en el cuerpo de una manera, en ese cuerpo erótico de la metáfora. En cambio, el mecanismo psicosomático es otro, no es el mecanismo histérico. Lo podés tomar, Julián, ¿cómo te dicen? Juliane, Juliana, ¿cómo te dicen? Juliane, entendí que no es lo mismo, pero no entendí la diferencia. No, es que ¿cómo vas a entender la diferencia si todavía no hay fenómeno psicosomático? Lo que tenés que entender es que la histeria puede tener fenómenos psicosomáticos, pero el mecanismo de la histeria no es lo que se llama fenómeno psicosomático. Está muy bien lo que planteás, porque así vamos aprendiendo, está muy bien. ¿Entienden lo que Juliana trae? Lo que Juliana trae es que pregunta, ¿la histeria es lo mismo que el fenómeno psicosomático? No, el fenómeno psicosomático es un fenómeno que está planteado en el campo intermedio entre la neurosis y el territorio de la psicosis, un territorio intermedio. La histeria, los fenómenos de la histeria, mirá, te los voy a decir así y se los voy a decir a todos. En el cuerpo están planteados, son producto, están causados por la palabra y se resuelven mediante la palabra. En cambio, el fenómeno psicosomático implica otro mecanismo que hoy no lo estamos viendo. Y el fenómeno psicosomático se puede ver en las tres estructuras o en las dos estructuras. Se puede ver en la neurosis y en la psicosis. No es el mecanismo de la histeria. ¿Lo captaste, Juliana? Sí, gracias. Es una muy habitual esa confusión, que se entienda que el fenómeno psicosomático, que el fenómeno psicosomático sea el mecanismo de la histérica. Y no es así. El fenómeno psicosomático es un fenómeno que vamos a ver en otra clase, pero no es... ¿Y puede tener la histeria y el histérico? Sí. Pero puede tenerlo también el neurótico obsesivo, puede tenerlo el fóbico y puede tenerlo también los psicóticos, ¿sí? Depende de otra cuestión que voy a explicar en otro momento porque si no se arma como mucho lío. Acá estamos en el territorio de la metáfora. Entonces, la chica, en lugar de dar el palpazo, ¿no? Por ejemplo, en lugar de tener una relación sexual, le agarra una imposibilidad de caminar porque no da el mal paso. La madre que tiene que dar la teta, en lugar de poder dar la teta, si la teta es un órgano que lo tiene muy sexualizado, quizás no lo pueda dar, pero eso no es un fenómeno psicosomático. Eso es justamente cómo el cuerpo responde según la erotización o según la zona erógena que representa para el sujeto. Por ejemplo, dice Emily, una persona que tiene colon irritable con disparadores psicosociales, sí, puede presentarse, digamos, el fenómeno psicosomático es un fenómeno que puede acontecer en las dos estructuras. Quizás vamos a dedicarle toda una clase, pero ahora yo lo que les estoy diciendo es que lo que está descrito es que a veces el colon irritable puede ser colon irritable, puede ser un fenómeno psicosomático, puede ser un fenómeno dentro de la estructura histérica. No siempre significa lo mismo. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. No es un signo equívoco. Tienen que, según la estructura, ver de qué se trata. Esto es para que ustedes, como médicos generalistas, tengan una idea. Después lo verá. Ahí está, lo entendió. Bueno, gracias a vos. Ahí después lo verá la persona con la que hable, la persona dentro del equipo de salud mental que hable con la persona, ¿no? Porque son, ya les digo, ustedes no van a salir de cirugía sabiendo, no sé, cómo operar mediastinitis, digamos. No van a ir a operar mediastinitis. Acá también, lo que yo les estoy dando es la idea
de cómo aparece sin filtro, digamos, sin esta cuestión de insatisfacción, hay una función que describe Foucault también, que se llama parresiastés. Parresiastés era en la antigua Grecia quien era el encargado de decir la verdad. Parresía o parresiastía, se puede decir de las dos maneras, es quien decía la verdad. Y la histérica tiene en relación a la verdad y el histérico una configuración muy importante, por eso les digo que los hombres y las mujeres pueden ser histéricos y que es la estructura más habitual. Tener el deseo insatisfecho, hacer una demanda, hay una dimensión de la demanda hacia el otro muy exigente, son estructuras muy demandantes, no me llamaste, me dijiste, yo te dije que te iba a hablar, que no te iba a hablar, cierta complicación en la demanda hacia el otro, en donde aparece como justamente dentro de la estructura histérica. Entonces hablamos del cuerpo de la histérica, de la demanda de la histérica, de los histéricos, de la falta de, por ahí, de filtros, de la baja tolerancia a la frustración que aparece en la histérica y en el histérico, y de la dimensión de esta conexión particular con el cuerpo. María Clara, había una, te interrumpo, María Clara, había una pregunta anterior, pero está casi ya respondida, o sea, ya lo comentaste, y yo lo que tengo para decir es que hay que bajar un poco la ansiedad, que el forzadísimo mapa de la clínica se va a ir dando en la medida de las clases. Y recién empezamos hoy. Exactamente, exactamente. Dice, profe, este intermedio entre neurosis y psicosis, que está el fenómeno psicosomático, ¿cómo se llamaría? ¿Siempre es patológico? Ya un poco lo respondiste eso. El fenómeno... Por eso hay que tener un poco de paciencia. Adriana, sí. Y poder plantear esto, miren, que es lo siguiente, ¿no? Esto que dice Adriana y que preguntó, el fenómeno psicosomático, que ustedes lo van a ver, lo vamos a ir estudiando, ya están diferenciados, estamos hablando del fenómeno psicosomático, al diferenciarlo de fenómenos que tienen que ver con cierto malestar en el cuerpo. El malestar en el cuerpo, del malestar en la cultura, de tener que ir a hacer gimnasia, el otro día sentir dolorimiento, el sentir cierta dificultad para las relaciones sexuales, la anorgasmia, no es un fenómeno psicosomático. Se llamó un fenómeno psicosomático una particularidad, a una particular forma de articular lo psíquico con lo físico, que está conectada con la histeria como con las otras estructuras clínicas, pero que tiene que ver, por ahora ustedes tienen que entender que hay algo del fenómeno histérico, del síntoma histérico, que tiene que ver con justamente poder decir, me duele la cabeza, su mamá es un gran dolor de cabeza para usted, y que eso tenga una función en la interpretación que alivia a la persona, porque la dimensión de la palabra está funcionando de esa manera, ¿sí? Lo que aparece en el fenómeno psicosomático, para decirlo, empezar a decirlo de alguna manera, es que hay una traba, no responde a la metáfora. El fenómeno psicosomático no responde a la metáfora, es el fenómeno que, no respondiendo a la metáfora, se presenta y no es tan fácil de digamos, de alguna manera restituir o mejorar, porque hay que generar determinados condicionamientos que tienen que ver con que no responde del todo la metáfora. Justamente es eso. En cambio, estos fenómenos, estos síntomas histéricos, esta forma de ser para el otro de la histeria, tiene que ver justamente con esta dificultad sexual, dificultad para amar. Por eso digo que la histeria son los histéricos y las histéricas, ¿sí? Aparece después, para poder hacer un primer pasaje por lo que es la estructura neurótica y el forzadísimo mapa de la clínica, la neurosis obsesiva, en donde el neurótico obsesivo está de alguna manera asociado lo que se dio en llamar por este manual psiquiatría americana, trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, la neurosis obsesiva como estructura es mucho más abarcativa y justamente está basada en dos mecanismos,
que es anulación y aislamiento. ¿Qué quiere decir? Que anulación y aislamiento quiere decir que en la representación psíquica lo que corresponde es que una idea no está del todo asociada con la otra. Entonces el neurótico obsesivo presenta sintomatología que tiene que ver con la reiteración, con el acto, digamos, que por no entenderse aparece perseverante, así como los histéricos tienen esa tendencia a decir la verdad, a suponer que es la verdad y a demandar de una manera muy potente. El neurótico obsesivo es un sujeto, son sujetos que son de una, podríamos decir, estructura en donde el deseo aparece como imposible, creen que nunca van a poder amar a esa que aman, porque en el momento, por ejemplo, en el momento que consiguen la chica o el pibe que están buscando, ya no les parece del todo, ya no les parece que es el mismo, entonces siempre el deseo aparece como imposible, muy imposibilitado, entonces aparecen síntomas como cierto resentimiento, cierta querulancia, ¿no? Que es la cuestión discutidora, cierta perseverancia, cierta intensidad, cierta tendencia a sentirse injustamente tratados porque ellos son, así como la histérica dice, bueno, no me quieren porque digo la verdad y no toleran decir la verdad, el neurótico obsesivo lo que dice es, no, lo que pasa es que somos todos, soy injustamente tratado. Entonces aparece justamente cierta dimensión de lo que se reitera en actos y no se puede lograr como imposibilidad de articular una cosa con la otra. Son personas de pensamiento como muy prolijo, que insisten en la misma cosa, así como podríamos decir, para graficarles un poco burdo lo que les voy a decir, ¿no? La histérica es más distraída y el neurótico obsesivo está más pendiente de no distraerse, por ejemplo, ¿no? La demanda de los histéricos es una demanda basada en quereme, amame porque soy divino o divina, y la demanda del neurótico obsesivo es yo te dije tal cosa, es el reproche. ¿Ven ahí? ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo con respecto a las diferencias entre la histeria y la neurosis obsesiva? Sí, sí, profe. Bueno, entonces ahí tienen cierta dimensión del deseo en la histeria como insatisfecho, en la neurosis obsesiva como imposible. La demanda de la histérica es demanda de amor y es demanda de ser atendido o atendido de una manera particular porque la verdad está presente. Y en el neurótico obsesivo es porque es justo que él lo atiendan, porque es, y si no, sufre de la injusticia y con cierto grado de resentimiento en relación a esta imposibilidad. Y tenemos en el medio, creo, profe, viendo las clases siempre pensamos que tenemos algún amigo loco. Claro, pero es que, dice Emily, claro, sí, es que todos somos un poco locos. Por eso estaba diciendo que lo que ustedes pueden ver en las clases es que, digamos, si ustedes ven clínica médica, pueden ver un amigo que tiene gastritis, otro que tiene, yo qué sé, que por ahí estuvo cursando con una bronquitis, que alguien tiene tos, que un niño en pediatría, no sé, tuvo tal o cual, que esto que les pasó a un primito, un hermanito o algo, ustedes fue un síndrome urémico hemolítico. En medicina se va aprendiendo que todos tenemos algo. En estos temas hay alguna psicopatología o triggers particulares para comprender mejor. No te entiendo, Julián. Decilo, por favor, porque no te... yo les voy a mandar, voy a ver qué texto les mando sobre la histeria y qué texto les mando sobre la neurosis obsesiva. Pero es esto lo que les estoy explicando porque después no entienden. Vos decías textos, no entendí la palabra escrita, entendí triggers, y no sé lo que es triggers, leí eso. Bueno,
estamos empezando a ver lo que vamos a seguir viendo la próxima vez. Entonces tenemos, también se hablaba de la neurosis obsesiva y la histeria, como que la neurosis obsesiva tiene una relación con el cuerpo y el neurótico obsesivo tiene una relación con la mente. Esto es el esquema de Pillon-Rivière, pero se los voy a pasar, que lo tengo por acá en algún lugar, si no lo hago, ¿no? Lo hago otra vez, en el sentido de poder pensar cómo aparece con las tres áreas del comportamiento lo que Pillon-Rivière explicó. Bueno, lo hago porque no lo encuentro. Bueno. Miren, Pillon-Rivière explicó que hay tres áreas de comportamiento. Es un esquema, ¿no? Por lo tanto, como es un esquema, es esquemático, como todos los esquemas. Área mente, área cuerpo y área mundo externo. Este es el esquema de Pillon-Rivière. Vamos a... Ahí está en la cátedra. Hay que subirlo. Esquema de Pillon-Rivière de las áreas de la conducta. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces se podría decir que en el ámbito de las neurosis, lo que está en el área mente, o lo que el neurótico obsesivo padece es más del orden del pensamiento recurrente, incisivo, persistente y de alguna manera resentido, y aparece ahí en el área de la mente. El trastorno del neurótico obsesivo es en el área de la mente, la dimensión de la histeria, el conflicto lo tiene en el área cuerpo, y la dimensión de la fobia lo tiene en el mundo externo, porque tiene miedo a los perros, a los caballos, al mundo, a dar exámenes, etc. Es esquemático, porque todo lo que les expliqué en relación a la demanda de la histérica, yo qué sé, también tiene que ver con la mente. Los tres tienen que ver con los tres, ¿se entiende? Pero es un esquema de Pillon-Rivière para ver dónde está situado el conflicto, si en la mente, en el cuerpo o en el mundo externo. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Esto les puede servir para orientación, para ver justamente en el esquema de la conducta de Pillon-Rivière cómo aparece esto en relación a dónde está el área de conflicto. El área de conflicto de la histeria y de los histéricos es: no me ama lo suficiente, como lo diría un neurótico obsesivo, no me ama correctamente o como yo me lo merezco, y como lo diría un fóbico, tengo miedo de que me ame. No, porque lo que aparece en la fobia es como una dimensión intermedia entre la histeria y la neurosis obsesiva. Dice Freud que es una estación intermedia entre la neurosis obsesiva y la histeria. El fóbico tiene un miedo concentrado, una angustia concentrada en un objeto fobígeno, y que aparece ahí una dimensión del miedo, como hemos dicho, angustia, objeto fóbico, a una cuestión en particular. Y el deseo del neurótico obsesivo, del fóbico, es prevenido. Entonces, el deseo en la histeria está insatisfecho. El deseo en la neurosis obsesiva se presenta como imposible. Y el deseo en el fóbico aparece como prevenido. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que todos, de alguna manera, estas son las presentaciones del deseo. Que el deseo, de alguna manera, a todos nos aparece, a veces como insatisfecho, a veces como imposible y a veces como prevenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estructura neurótica tiende, de alguna manera, a no ser tan heteróclita, tan diferente. Están sus divisiones, pero es propio de aquel que se dedica a cierta práctica del psicoanálisis poder hacer estas diferencias, pero ustedes como médicos y médicas tienen que entender estas situaciones. Bueno, yo daría por terminada a hoy lo que es la dimensión del primer paso por el mapa de la clínica y lo que es la neurosis y lo que aparece como síntomas, que no sé, por favor, Adriana y Bárbara, si les parece que hay algo necesariamente que hoy se tenga que decir o plantear más para poder avanzar la clase que viene, o que no quedó del todo claro, del todo explícitamente planteado. Me parece que el mapa que desarrollaste, que el mapa que construiste está muy claro, y ahí vamos a
empezar a construir estos 3 tipos de neurosis la vez que viene, ¿no? Un poco más específicamente, que ellos lo puedan leer y que puedan empezar a pensar algunas cuestiones, y vamos a ver desde el foro qué podemos trabajar. Sí, en el foro justamente creo que lo que podrían justamente plantear es algo que tiene que ver con neurosis y psicosis, la función de la metáfora para el primer teórico y la función de la metáfora para diferenciar estructura neurótica y psicótica, y cómo empezamos a ver la estructura neurótica. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Relacionado a esto que escribió Julián, que él lo que quiso decir, lo de los triggers, es cuál es el desencadenante, por ejemplo, de que una persona sea neurótica, sea histérica, neurosis obsesiva, lo que sea. ¿Qué tipos de desencadenantes hay? ¿O están desde siempre o cómo es? No, en psicoanálisis, desencadenantes los vamos a llamar a los desencadenantes sintomáticos propiamente dichos, ¿sí? Digamos, de algún síntoma en particular. Lo que causa de alguna manera, la cuestión de cuál sería lo que genera uno tenga una estructura o la otra, tiene que ver con lo que hablé en comienzo de la clase 7A. Cómo fuimos trabajados, cómo fuimos hablados. Tiene que ver con variables de la historia y del pasado, y también de una tendencia constitucional. ¿Se acuerdan que en psicología habíamos visto que para que una persona fuera neurótica tenía que tener una constitución pulsional determinada, experiencias sexuales infantiles determinadas, y eso se desencadenaba sintomáticamente por algo de una frustración actual? Eso lo vamos a ver como las series complementarias. Entonces, a una determinada, primero, para ser neurótico hay que habitar el lenguaje y hay que habitar el discurso, y tiene que funcionar la metáfora, ¿sí? ¿Eso de qué depende? Bueno, depende de la constitución de nosotros en algún sentido físico, puede ser, pero depende de la experiencia con el lenguaje que hayamos tenido y la capacidad de metabolizar ciertas experiencias primarias, traumáticas que todos pasamos. Entonces, cómo nosotros pasamos las experiencias del nacimiento, de la crianza, del lenguaje y todo lo demás, nos va a constituir en lo que es la constitución pulsional. Si a eso se le suman las experiencias de la infancia, eso da una tendencia a la neurosis. Y si a eso le sumamos, ¿qué desencadenantes? Sí, los desencadenantes traumáticos para que aparezca la neurosis sintomática, que pueden ser, obviamente se llaman en psicoanálisis frustraciones. No sabía que la palabra que usaban era triggers, no lo sabía. Lo usan en medicina, en las otras áreas de la medicina. Y profe, ¿y cómo lo podemos relacionar por ahí con algo biológico, ¿no? Es decir, más allá del discurso, desde lo psicológico, digamos, ¿no? Desde lo biológico, ¿cómo lo podemos relacionar? Yo no estoy dando psicología, yo les estoy hablando desde la psiquiatría y desde el psicoanálisis. Sí. Bueno, vamos a volver a decirlo. Bueno, hay algunas personas que se han dedicado con mucha seriedad a pensar modelos biológicos. Los modelos biológicos son modelos basados en cada momento de la historia de determinadas cuestiones. Hubo tendencias, por ejemplo, gente que se dedicó a hacer estudios serios con respecto a lo que era la biología dentro de la psiquiatría, por ejemplo, en un momento fue más locacionacionista, digamos, más el foco tal, encontrar tal estructura presilviana, postsilviana, tal cual, que respondiese a tales estructuras. Por ejemplo, decir que tal paciente está frontalizado implica que ha perdido las capacidades de pudor social, por ejemplo. Entonces, hubo tiempos en que, yo diría, los tiempos de los 60, eran más de trabajar estructuras
orgánicas. Después estamos en un momento que la gente que trata de explicar cierta conducta humana, seriamente se dedica más a pensar ciertos neurotransmisores, la adrenalina, noradrenalina, serotonina y dopamina, que son los neurotransmisores que funcionan, y cierta receptividad, ciertos receptores que aparecen en el cerebro de una u otra manera. De todas maneras, no sé con quién estoy hablando, si con Julián o con Lucio. Bueno, No, era yo, Lucio. Lucio. De todas maneras, Lucio, los que seriamente se dedican a pensar una psiquiatría biológica, siempre tienen en cuenta los factores ambientales. Entonces, siempre tienen en cuenta lo endógeno y lo exógeno. Pero hay modelos de psiquiatría biológica que tratan de explicar cierta estructura. Pero aún los más biologistas, si son serios, siempre toman lo endógeno y lo exógeno. Y el efecto, ¿viste cuando ustedes vieron en genética, la genética y la epigenética, la expresión del fenómeno? Eso lo vieron en arte, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, acá es lo mismo, digamos, porque uno puede tener un oncogen tal y no desarrollar el cáncer correspondiente. Bueno, y en este sentido es lo mismo. No hay todavía una, no hay, me parece todavía una, porque yo justamente pienso en el sujeto como en el sujeto del lenguaje, no hay una biología psiquiátrica, una clínica, una teoría psiquiátrica que diga, bueno, este es más adrenérgico y se le reconoce tales estructuras psíquicas reconocidas por tal cosa, este es más serotoninérgico, este es más dopaminérgico. ¿Me explico lo que digo? De todas maneras, está jugado, por ejemplo, sabemos que la depresión está jugada, tiene un efecto que tiene que ver con la serotonina, pero como te dicen los tipos que hacen seriamente farmacología, sí, yo voy a trabajar sobre el volumen o modulación de la serotonina y su fenómeno. Pero después lo demás tiene que ver con lo ambiental o exógeno. Siempre hay una oposición endógeno y exógeno. Muy buena la pregunta. El desencadenante son situaciones que se llaman traumáticas. Quiere decir que lo real supera al sujeto y el sujeto tiene que verse muy esforzado para plantear esto. ¿Les queda claro? Sí, profe, sí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, vamos a seguir la semana que viene con la clínica, las estructuras clínicas, y vamos a volver, porque esto es una introducción a lo que es las neurosis, una introducción a lo que es, a lo que es las neurosis, y vamos a dar ciertos relatos clínicos en donde ustedes puedan reconocer ciertas cuestiones. Por ahí vamos a hacer como ciertos ABC, ¿no? Donde ustedes puedan ver qué es una estructura neurótica y verla en su dimensión histérica de neurosis obsesiva y fóbica, ¿sí? Eso lo vamos a ver la próxima, todavía no lo hemos visto una introducción a esto, ¿sí? Bueno, los espero el lunes 24 de mayo. Que les vaya muy bien, gracias por la participación, les agradezco a las docentes que me acompañaron, muchas gracias, y a los y las estudiantes que estuvieron acá. Que les vaya muy bien, hasta la próxima. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Abrazo. Chao, gracias. Chao, gracias, profe. Chao, chao.